Gran Caría. Bueno, 1:35. Tenemos a Nereida Guerra, ella es ingeniero agrónomo de Sadárbol, y es que queremos justamente hablar con Nereida, con la ingeniero, de no solamente obviamente de las lluvias intensas, de las malas podas y el maltrato de raíces que provocan vulnerabilidad de los árboles de Caracas. No solo hay árboles que se han estado podando, hay árboles que están enfermos y por eso caen, pero hay árboles que están perfectos y de todas maneras caen porque los vientos son muy fuertes. Entonces, bueno, con cada lluvia esto se presenta y bueno, vamos para que la ingeniero agrónomo nos explique. Nereida, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Graciela, ¿cómo estás? Un saludo para tu audiencia. Bueno, vamos a empezar como definiendo qué se considera un árbol cuando está enfermo, Nereida. Bueno, fíjate, Graciela, la salud de los árboles en general, de los seres vivos, depende de muchos factores. Obviamente hay circunstancias que contribuyen a mejorar la salud, hay otras que contribuyen más bien a empeorarla. Entonces, fíjate, muchas veces los árboles, siendo seres vivos, como lo somos nosotros también, tenemos un ciclo de vida y hay condiciones que nos favorecen y otras que nos desfavorecen. Entonces, en la ciudad, el árbol de por sí ya tiene varias cosas en contra. ¿Qué tiene en contra el árbol? Que muchas veces cuando está plantado, por ejemplo, en islas, en aceras, en cerca de brocales, muchas veces las reparaciones de esta infraestructura urbana implica malas decisiones en algunas ocasiones, no en todas, cuanto al corte de las raíces. Entonces son raíces que muchas veces están mutiladas y disminuyen el sistema de anclaje y la estabilidad de un árbol. Claro. ¿Qué ocurre a nivel de raíz? O sea, vamos a ir como de abajo hacia arriba. A nivel de raíz también están afectados justamente por la infraestructura que está alrededor del árbol. Por ejemplo, muchas veces en islas la isla no es un continuum de sustrato en donde el árbol pueda desarrollar suficiente raíz, entonces comienza a proyectar raíces superficiales. No, y los ves esas raíces brotadas, Nereida. O sea, Sí. y la raíz se come la cera. Sí, muchas veces, y eso es como decir en genérico, pero dentro de esos factores están las distintas especies, porque no todas las especies se comportan o responden de la misma manera ante el mismo obstáculo. Entonces, hay árboles que se adaptan mejor, por ejemplo, a pocos espacios. Y se adaptan, por ejemplo, a la jardinera o a la ventana o al corque, que es el nombre que tiene estos huecos que nosotros vemos en las aceras y en las calles, dentro de una caminería, por ejemplo, una zona cementada. Otro factor que también está presente en las ciudades y que muchas veces es invisible para nosotros son los botes de agua. Nosotros vemos los botes de agua cuando, son superficiales, entonces vemos el agua que corre por el asfalto y va deteriorando el asfalto cuando duran mucho tiempo, como por ejemplo aquí en la principal de Cebucán, que hacen zanjas en el asfalto. Cuando el bote de agua tiene mucho tiempo, también comienza a socavar, a desprender el sustrato, que es el anclaje de las raíces. Entonces puede ser un árbol perfecto, puede ser un árbol muy sano y puede ser incluso un árbol apropiado para el espacio. Pero si el árbol está siendo vulnerado en su anclaje, en lo que es su estabilidad a nivel de raíz, entonces, aunque esté sano, aunque esté muy bien, va a volcar, por ejemplo, con un viento fuerte. Entonces, vamos a seguir subiendo desde la raíz hacia arriba. A nivel del tronco, seguimos a nivel de raíz, entre el tronco y la raíz. Estos árboles que también los agarramos en las ciudades muchas veces como un vertedero de escombros, de desechos, de aceite, los vehículos que les hacen mantenimiento informal a su vehículo, entonces el bote del aceite se lo echan en la pata del pobre arbolito, lo van intoxicando, va disminuyendo la capacidad del árbol de mantener la vida dentro de la zona radical, entonces se muere o por desnutrición o porque las raíces ya no tienen la posibilidad de anclarse. Porque se intoxicó con esas cosas. Exactamente, entonces son muchos factores en la ciudad que están en contra del árbol. ¿Qué podemos ir haciendo nosotros? Bueno, concientizando a la ciudadanía y sobre todo también a las instituciones gubernamentales que están encargadas de la gestión del arbolado urbano. Seguimos subiendo, entonces muchas veces desde pequeñitos los árboles, inclusive cuando recién los plantamos,
y de buena fe, inclusive dentro de una buena planificación a nivel municipal de lo que es el mantenimiento de las áreas verdes, pasa el señor con la podadora, con el nylon. Entonces se le acerca lo suficiente como para que quede aquello limpiecito y resulta que con ese nylon también están dañándole la corteza al arbolito, al arbolito jovencito que está recién plantado ahí, probablemente sustituyendo a uno que, bueno, murió. Entonces eso también deteriora la salud del arbolito, puede que crezca, es muy probable que crezca con bastantes deformidades o bastantes enfermedades, y si logra establecerse, pues no va a ser el árbol que su potencial genético le habría permitido de haber estado en mejores condiciones. Entonces vamos subiendo, vamos de la raíz, vamos para el tronco, vamos para el follaje. Ramas y hojas y follaje, exacto. Entonces, muchas veces el árbol excede, por ejemplo, el tamaño en el que no sería un problema. ¿Por qué? Porque está plantado debajo de un cableado o le instalaron una valla muy cerca. Entonces comienzan a hacerle aquellas podas desordenadas que comienzan a deformar la arquitectura natural del árbol. La arquitectura natural del árbol es la forma que la naturaleza, que su especie, le da. ¿Qué se podría hacer? Bueno, si estamos claros en que no lo vamos a eliminar, le vamos a hacer una poda de formación de manera que comience a tutorearse un follaje más cónsono al espacio que tiene disponible. Entonces, muchas veces esperan a que el árbol gane altura, por ejemplo, y una vez que tiene mucha altura, comienzan a podarle las ramas inferiores. Entonces, eso deforma la arquitectura del árbol. Entonces, tienden a verse estas formas que llamamos las chupetas, que son una forma que botánicamente imita la forma de una palmera. Y resulta que las palmeras, botánicamente, morfológicamente, tienen la posibilidad de tener ese aspecto porque su tallo es fibroso, es flexible, y a la hora de que les pegue el viento, no hace resistencia al viento, más bien se adapta, más bien se pliega con el viento, y el viento pasa y bueno, y no los vuelca, siempre y cuando, por supuesto, la raíz no esté en malas condiciones. Pero fíjate, entonces el pobre arbolito está plantado lluvia intensa, arriba, mala poda, maltrato de raíces, obviamente. maltrato El en árbol tallo, es vulnerable. Y además todo antes no en llovía contra. así, o es que antes no se caían, pero este año ha sido terrible, Nereida. Este Y año con ha eso sido finalizamos. terrible. Ajá. Sí, sí. Y además que fíjate, tenemos unas lluvias extraordinarias, y Ajá. además que los árboles tienen un daño acumulado, Ah, claro, que los claro. que sobrevivieron hace 10 años un maltrato, pues formaron un tejido de cicatrización y toda la cuestión, y proyectaron ramas secundarias, lo que llamamos ramas adventicias nuevas, para compensar esas malas podas, pero lo vuelven a podar, lo seguimos contaminando, lo seguimos talando. Entonces, como te digo, hay muchísimas cosas en contra, y entonces los árboles que se mantienen en pie ahorita es porque han superado una cantidad de obstáculos tanto naturales como gestionados por el ser humano. Sí. Entonces, ¿qué nos queda? Oye, aprender un poco más de los árboles. Es importante cuidar los que ya tenemos, gestionar de una mejor forma las reparaciones, y la ciudadanía también. Pienso que tenemos el deber de exigirle tanto a las empresas como a los administradores públicos que integren lo verde, que integren los árboles dentro Sí, que los del traten como espacio humanos, público pues. Los y traten, de sí, que los traten seres como, vivos, porque ajá, son seres seres vivos que vivos, nosotros, correcto, seres nosotros vivos. dependemos de ellos. O sea, Así mismo somos un sistema. respiramos, ajá. Exactamente, somos un Sí, sistema, entonces sí, necesitamos los polinizadores que llegan a esos árboles, así porque si es. no, las plantas, ni las alimenticias, ni las medicinales, Sí. van a polinizarse ni van a Es formar que, los es que, granos es que el de aire las que semillas. respiramos, el agua que consumimos, todo tiene que ver con los árboles. Exactamente. La posibilidad de que esa lluvia no se convierta en una inundación, no se convierta en pura escorrentía, Así es. es la otra cara, es que infiltre, y cuando el agua logra infiltrar hasta las capas profundas del suelo, entonces es cuando se recargan los acuíferos. Entonces los acuíferos son las fuentes que están alimentando los pozos que muchas urbanizaciones, en muchos condominios, han tenido que activar y han tenido que instalar dentro de sus condominios para tener el suministro de agua Sí, sí, permanente. sí, sí. Y si las aguas subterráneas no se recargan gracias a la infiltración, entonces va mermando la posibilidad de tener agua,
y va mermando también la capacidad de que esos ríos subterráneos también alimenten los árboles más antiguos, porque muchas veces las raíces también de los árboles más antiguos se alimentan es de las aguas de los ríos subterráneos. Así es, Nereida. Bueno, te agradecemos muchísimo toda esta explicación tan buena. Ok, muchísimas gracias, Gracias, Nereida. Graciela. Claro que sí, muy buenas tardes. Siempre en la orden. Ingeniero agrónomo Nereida Guerra de Sadárbol. Y bueno, hablábamos de esto porque hay lluvia todavía, así que vamos a hacer nosotros a la 1:46, vamos a hacer pausa, pero vamos a colocar música y les tenemos